Listo, otra vez, buenos días a todos, gracias a ustedes, iglesia, por sacarle su espacio, un fin de semana, un festivo y hacer comunidad, y también a las personas que semana tras semana nos escuchan. Hoy vamos a terminar una serie que iniciamos con mi esposa que se llama Cómo leer la Biblia. En la primera sesión hablamos de ¿qué? El corazón correcto. Nosotros no podemos leer la Biblia para llenarnos de argumentos y ganar debates o pretender ser más buenos que los demás, sino el corazón correcto es que en la Biblia encontramos, Dios nos lee a nosotros, nos habla, nos transforma. Luego, hace 8 días hablamos acerca de ¿qué? De contexto, ¿cierto? Y en ese contexto nos basamos en la iglesia de Berea. Esa iglesia de Berea mostraba que aunque ellos no tenían la Biblia que nosotros tenemos ahora, sí fueron fieles a las escrituras que tenían en ese momento, que eran el Antiguo Testamento. Por lo tanto, toda la escritura es útil para transformarnos. Por eso siempre que vemos el Antiguo Testamento no lo vemos de una forma mística, sino de una forma que nos conecta ¿con quién? Con el Evangelio y con Jesús. Jesús está en toda la Escritura. Por lo tanto, los cristianos no dependemos solo de nuestra lógica o nuestro instinto espiritual, sino de la palabra. ¿Y esa iglesia cómo aprende? Reunida. Los bereanos hacían parte de una sinagoga, lo hacían juntos, en comunidad, por eso tenemos los espacios de diálogos. Muy bien, y hoy vamos a hablar acerca de la verdad. Y voy a pedir el favor de que lean 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. La palabra de Dios, ¿qué es? La verdad. Y por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a la verdad, ¿qué pasa? Descubrimos cuando algo en nuestras vidas es verdad o cuando algo en nuestras vidas no es verdad. En 1978 se reunieron cerca de 300 pastores para hacer una declaración en la ciudad de Chicago. Se llama la Declaración sobre la Inerrancia Bíblica. Es una palabra muy extraña, ¿cierto? Inerrancia. ¿Qué es inerrancia? Que la palabra de Dios es verdad. Que la palabra de Dios no tiene errores. Y ustedes pueden decir, eso es obvio, pero no es obvio en el mundo teológico, porque digamos hay unas teologías liberales que se acomodan al feminismo, que se acomodan al machismo, que se acomodan a corrientes políticas, que se acomodan a quien les pague. Entonces fue necesario que estos 300 hombres se pusieran de acuerdo. Ahora eso es un milagro, ¿no? Porque reúne a 300 pastores para decidir que esta pared es blanca, y no va a pasar hoy en día. Pero en esa época 300 hombres de Dios se pudieron reunir y dar esta definición. Y quiero mostrar 5 de esas declaraciones. Cierto, lo necesitamos. Bien, 5 de esas declaraciones, vamos a esperar que se proyecte en la pantalla y que ustedes también en línea lo puedan ver. Listo, la primera es: Dios, que es la verdad misma y dice solamente la verdad, ha inspirado las Sagradas Escrituras para de este modo revelarse a la humanidad perdida a través de ¿quién? Jesucristo como Creador y Señor, Redentor y Juez. Las Sagradas Escrituras son el testimonio de Dios acerca de sí mismo. La Biblia no es un libro motivacional. La Biblia ni siquiera es yo sé que es culturalmente, les gusta mucho la frase, y en dónde, y la dosis diaria la ha publicitado mucho, el manual de vida, ¿cierto? Pero el manual, ¿qué hacemos los colombianos con el manual? ¿Me lo recuerdan? ¿Qué hacemos con el manual? No lo saltamos, no lo pasamos por encima. La Biblia no es un manual, porque el manual se salta o no, se corre en riesgo, ¿cierto? La Biblia es la verdad. Listo. Segundo, las Sagradas Escrituras, por ser la palabra de Dios mismo, escritas por hombres preparados y dirigidos por su Espíritu, poseen autoridad divina infalible en todos los asuntos que tocan. La Biblia no es para los domingos, la Biblia es para todos los días. Deben ser creídas como ¿qué? Como la instrucción de Dios en todo lo que afirman. Deben ser
ser obedecidas como mandamientos de Dios en todo lo que exigen. Debe ser acogidas como el compromiso de Dios en todo lo que prometen. 3. El Espíritu Santo, el autor de la Escritura, la autentica en nuestro interior por medio de su testimonio, como también abre nuestra mente para comprender su significado. Claro, hay herramientas. Hace 8 días vimos contexto gramatical, histórico y género literario. Pero eso está bien, pero hay algo más profundo, y que es el toque del Espíritu Santo en cada hombre y mujer creyente para interpretarlas correctamente. El sacerdocio universal. 4. Por haber sido plena y verbalmente dadas por Dios, las Escrituras carecen de error o falta en sus enseñanzas. Tanto en lo que declaran acerca de los actos de Dios en la creación, acerca de los sucesos de la historia del mundo, acerca de su propio origen literario bajo la dirección de Dios, como en su testimonio de la gracia salvadora de Dios en la vida de cada persona. Siguiente y último. No pasó. Ya no pasó. Listo, yo lo leo desde aquí. La autoridad de las Escrituras queda inevitablemente menoscabada si de alguna forma se limita o desecha esta total inerrancia divina, o se la supedita a una visión de la verdad contraria a la de la Biblia. Estos desaciertos causan graves pérdidas tanto a la persona como a la iglesia. Esto es de 1978, ¿no? Y tiene tanta vigencia hoy. Es que no, eso de la santidad era para otro siglo, eso para ahora ya no. Eso del servicio y de hacer comunidad, no, ahora somos una cultura individualista y egoísta. ¿Para qué las comunidades cristianas? ¿Cierto? Eso de congregarse, ¿para qué? Si ya tenemos la versión online. No, o sea, los tiempos cambian, pero la palabra de Dios permanece. Entonces, nuestra última enseñanza es sobre cómo leer la Biblia. ¿Qué es? La Biblia es la verdad, o la Biblia es verdad. Y quiero leer 3 historias del Antiguo Testamento que nos ilustran cómo esta verdad de Dios transforma la vida. Y quiero que por favor leamos Nehemías 8, primero desde los versículos 1 al 3 y luego de los versículos 8 al 10. Nehemías 8. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está enfrente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Ahora el versículo 8. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Amén. Lo dice la Biblia, tomen bebidas dulces. Dios bendiga Coca-Cola. Bueno, sigamos. Ahora, listo. Ahora, ¿qué pasa allí? La gente había pasado mucho tiempo fuera de Israel, habían sido exiliados, volvieron. Y el gran líder, hay 2 líderes, me voy a concentrar solo en uno, en Nehemías. Un líder que reconstruye la ciudad es el gobernador, pero no puede actuar solo como gobernador. Se apoya en un sacerdote y maestro que se llama Esdras. ¿Y qué decide? Leer la ley completa. Y a mí me impresiona aquí en la PDT el versículo 2. Llevó el libro de la ley ante la multitud que estaba compuesta por hombres, mujeres y niños, capaces de escuchar y entender. Y me adelanto un poco, desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras leyó el libro de la ley en la plaza frente a todos. O sea que leer la Torá, los 5 primeros, nos demoramos mediodía. Listo. Entonces, querida iglesia, esta verdad es para todas las edades. ¿Para quién? Para todas las edades. Nosotros como padres
No podemos pretender que los 40 minutos que pasan en este salón sea toda la formación espiritual que puedan tener. Nosotros como padres tenemos que hacer lo posible para priorizar que los niños vengan aquí los domingos, ¿cierto? Eso está bien. Pero adicionalmente, los niños no pueden vernos solamente orar aquí los domingos. Deben ver que nosotros también oramos entre semana. Deben ver que también podemos leer la Biblia con ellos. Y es hermoso cuando esta semana tuve una charla con Jorge y me contaba cómo están leyendo Proverbios. ¿Cómo están leyendo Proverbios con los niños? Bueno, con Dominic y la niña. Entonces, eso es iglesia. Algunos tienen ya hijos mayores. ¿Cómo podemos encontrar espacios apropiados? A Manuela no le van a leer la Biblia Historias de Jesús, ¿cierto? O sea, ya ella puede leer en latín. Pero eso es lo que tenemos que hacer, iglesia, encontrar un espacio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando esta comunidad, es una iglesia, porque iglesia es reunión, comunidad? Ellos empezaron a llorar, todos, porque se conmovieron al saber que ignoraban las Escrituras. Cuando tú lees con atención estas historias de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas y ahora Esdras y Nehemías, te vas a dar cuenta que la gente de Israel tiene subidones y luego se desconectan absolutamente de Dios. Y cuando se desconectaban absolutamente de Dios, pasaban cosas tan horribles como que el templo se llenaba de imágenes del zodiaco, de ídolos, o sea, la depravación total. Y adicionalmente ignoraban la ley, desaparecía, ya nadie la volvía a leer. Y cuando una charla entre hombres y decíamos, en los momentos donde sufrimos mayor tentación, nos sentimos más débiles, nos hemos dado cuenta que es cuando pasamos días sin leer la Biblia, cuando estamos desconectados de Dios. Y alguien lo ilustraba, la tentación y vivir en santidad son como dos perros, pitbull, grandes, fuertes. ¿Qué perro es el que va a ganar? Al perro que se le dé comida. Entonces, si el perro de la santificación se alimenta con carne, con pollo, con vitaminas, pues va a ser más fuerte. Pero si no se le da alimento, si no se le da Biblia, pero alimentamos al perro en la tentación de shorts de YouTube, de TikTok, de noticias, de distracciones, de la sección de farándula, pues ¿quién va a ganar? El perro de la tentación. Entonces, la palabra de Dios, dice Nehemías 8, es para todas las edades. Y además, ¿qué pasó? Hubo un efecto inmediato. Pero ellos quedaron absolutos en la tristeza. No, que al final, ¿qué dice el maestro que lo leyó Jorge en el versículo 8? Anímense. Ahora es tiempo de ir a tomar bebidas dulces, comida deliciosa, y a los que no tienen, compártales. Esa es la razón por la que en esta iglesia celebramos cada cierto tiempo los cumpleaños, para comer bebidas dulces y dulces. Por eso almorzamos, por eso en cierta fecha de mayo, voy a dar ese spoiler, nos vamos a ir a una finca y vamos a disfrutar como familia ese día, y vamos a almorzar rico y a tomar bebidas dulces, porque somos un pueblo que celebra, somos la gente que se alegra en Dios. Amén. Muy bien. Segundo punto, Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 14. Del 14 al 21, por favor, y luego. Cuando sacaban el dinero que había sido llevado al templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dado por intermedio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Safán: encontré el libro de la ley en el templo del Señor, y se lo entregó. Entonces Safán llevó el libro al rey y le dijo: los siervos de su majestad están haciendo todo lo que se les encargó. Han reunido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han dado a los supervisores y a los que están realizando las obras. Entonces Safán le contó sobre el libro. El sacerdote Hilquías me entregó un libro y se lo leyó al rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, se rasgó sus vestidos y dio esta orden a Hilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Aidón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías, funcionario del rey. Vayan y consulten al Señor por mí y por el resto de la gente que queda en Israel y en Judá, en cuanto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Es que debe ser mucha la ira que el Señor ha descargado sobre nosotros,
debido a que nuestros antepasados no obedecieron el mensaje del Señor, pues no cumplieron con lo que está escrito en este libro. Leo de Listo. una vez el Y ahora 31. vamos al 31. Luego 31 el- al 33. Luego el rey, de pie junto a su columna, hizo un pacto con el Señor, comprometiéndose a seguir al Señor y a obedecer sus mandatos, el pacto y sus condiciones. Dijo que de todo corazón y con toda el alma cumpliría el pacto que estaba escrito en el libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín se comprometieran también a cumplirlo. Y así los habitantes de Jerusalén prometieron vivir conforme al pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías prohibió todas las costumbres horribles que había en todo el territorio de los israelitas y a todos los que se encontraban en Israel. Los hizo servir al Señor, su Dios. En vida de Josías no dejaron de seguir al Señor, Dios de sus antepasados. Muchas gracias. Esa es la historia del rey Josías, que es unos cientos de años antes de lo que leímos de Nehemías. Hubo unos reyes extraordinarios después de David. Ezequías, bueno, hubo varios en Judá, pero especialmente resalto la historia de Ezequías y Josías. ¿Por qué? Porque sus padres habían sido hombres terribles. El papá de Josías había sido probablemente el peor rey y el que más duró. Ese es el abuelo. Amós fue el peor rey. Tanto así que el templo estaba como estaba lleno de basura, lleno de ídolos, lleno de prostitución literalmente hablando, y lo primero que hace Josías es restaurar el templo, empezar a sacar la basura de la casa. Y además había un presupuesto. Los malos reyes no ejecutan presupuestos, sigamos. Y entonces, ¿qué hace? El tipo toma el presupuesto y lo ejecuta. Y dice, aquí hay una plata, vamos a hacerlo. Y eso creo que me lo dijo Juan Carlos cuando leímos Crónicas. Es increíble leer cómo estos tipos, no hay Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, sino decía, hay una plata, hay que hacer algo y hay que hacerlo, ¿sí o no? Esa es la diligencia que Dios nos llama a nosotros, a hacer las cosas. Dios te da los recursos, hazlo. Dios te ha llamado a hacer algo, avanza. Y ellos lo hacen. Es el recurso del reino, lo cuidan y lo ejecutan. Y entre esa crónica uno está leyendo eso y dice, bueno, estos tipos están reconstruyendo el templo, pero de repente encuentran algo. ¿Se puede creer eso? Que un grupo de pastores digan, ve, aquí está una Biblia, ¿y eso qué será? Ese era el estado de la salud espiritual de Judá en ese momento. ¿Qué hacen? La llevan al rey, rinden el informe. Bueno, nos hemos gastado, todo va en orden. Y me encontré esto. Porque básicamente ese es el relato. Se la leen al rey y el rey responde con humillación. Llama a una profetisa, Hilda. ¿Cómo es que se llama la señora? Hulda, eso. Hilda es la bruja escandinava, no, Hulda es la profetisa de Dios. Listo. ¿Y Hulda qué hace? Salió fuego eso. ¿Y Hulda qué hace? Y Hulda lo que hace es dar un mensaje de Dios y la gente responde. Ahora, Josías solo tenía autoridad sobre la mitad del territorio, la otra mitad estaba desconectada de Dios. Sin embargo, él envía mensajeros al otro territorio y hace que de forma extraordinaria la gente celebre la Pascua, vuelva al Señor, y dice que permanecieron fieles al Señor, al menos mientras Josías vivió. Entonces, cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la verdad, es para un cambio duradero. Un cambio duradero. ¿Por qué fallan la mayoría de las consultorías en las empresas? Porque es algo externo. Porque es algo que no está en el corazón de las personas. Porque es una experiencia, un puntual, pero no algo continuo. Pero la palabra de Dios es todo lo contrario. La palabra de Dios no nos habla de un futuro, sino empieza hablándonos de una realidad aquí ahora, de lo que somos, de las luces que tenemos, pero también de las sombras que tenemos, de las bendiciones que tenemos, pero de los pecados que tenemos. Y a partir de esta realidad, la palabra de Dios nos impulsa a un cambio verdadero. Entonces, este segundo punto que nos ilustra la historia del rey Josías es ese cambio verdadero. Y fíjense que él no está diciendo en ningún momento, ahora sí haremos el templo, ahora sí seguiremos al sacerdote, ahora ustedes sí me obedecerán. No, él decía, ahora sí seguiremos tus mandamientos. Y además él no les dijo, vea, obedezcan los mandamientos, ustedes pecadores, sino él dice, nosotros, se involucra.
en su propio espacio, en su propia columna, hace este pacto con Dios y dice: me comprometo a obedecer tus leyes. Y mientras él vivió, esto fue así. Entonces, iglesia, la palabra de Dios, que es la verdad, es para el cambio verdadero. Ahora uno se pregunta, ¿y esta gente conociendo a Dios, el Dios del Éxodo, el Dios que les permitió conquistar la tierra, por qué llegaron hasta donde llegaron? Entonces invito a que alguien lea Deuteronomio 17, versículo 16 al 20. El rey que haya sido nombrado no deberá comprar grandes cantidades de caballos, ni mucho menos ir a conseguirlos en Egipto, porque Dios nos prohibió volver a ese país. Tampoco deberá tener muchas esposas, porque ellas podrían llevarlo a desobedecer a Dios. Por último, ese rey tampoco deberá acumular mucho oro y plata. Cuando el rey que ustedes nombren comience a reinar, ordenará que le hagan una copia del libro que contiene los mandamientos de Dios. Esa copia quedará bajo su cuidado y deberá leerla todos los días. Así el rey jamás se sentirá superior a los demás israelitas, sino que aprenderá a obedecer a Dios y a respetar todos sus mandamientos. Si el rey sigue estas instrucciones, él y sus descendientes reinarán sobre Israel para siempre. El libro original de la ley estará siempre al cuidado de los sacerdotes. Amén. Muchas gracias. Por eso fue. Señor sabía que Israel no quería la teocracia, no quería que Dios gobernara. En algún momento ellos iban a querer, como los demás países, tener un rey. Y desde ese momento les propone las normas para un rey. Él dice: no podrá tener flota militar o caballería, y mucho menos de Egipto. Les recuerdo que Salomón era famoso porque tenía grandes cantidades de caballos. ¿De dónde? De Egipto. Y además estaba casado con la hija de Faraón. O sea, todo al revés. Si usted lo ve bajo los ojos del siglo XXI, pero qué bendición. O sea, el tipo es próspero, es trabajador, es abundante. Pero si lo ves bajo la visión del reino, es el fracaso total. Porque alguien puede estar lleno en plata, pero como lo dice Jesús, ¿qué pasa si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma, destruyes tu esposa, destruyes tu familia? Eso no es valioso. ¿Qué es valioso? Lo valioso es lo que la Biblia nos llama a amar y obedecer. Entonces, ¿qué más dice? No acumulará grandes cantidades de oro y plata. Y el gran esplendor y el que todos admiran y hacen cursos alrededor de él es Salomón. Es que él sí acumuló oro y plata, pero ¿qué dijo Dios? Que el que gobierna no acumula oro ni plata. Que el que gobierna debe ser como los concejales de Buga en los 60 y 50, los que hicieron el edificio de Bugatel, que trabajaban, se reunían cierta parte del tiempo en la tarde y hacían lo que tenían que hacer por la ciudad y volvían a sus trabajos, nadie les pagaba. Así debió ser, pero bueno, eso es el siglo pasado, ya estamos en otro. Bien, siguiente, ese es el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la palabra de Dios tiene una respuesta para cada rol. Para cada rol. ¿Cuál es tu rol? Si hay alguien que nos escucha y está en una función pública, ahí el Señor te dice cómo debes hacerlo. Si estás en la empresa privada, parte de mi rol, el Señor nos llama a cómo debemos ser fieles con nuestras empresas. Si estás en casa, si estás en la universidad, si estás en un colegio, si estás simplemente en una edad de retiro, donde quiera que estés, Dios te ha llamado a hacer algo. Sé fiel a lo que Dios te ha llamado a hacer. Y por último, el consejo más importante era que ese rey tenía que estar siempre leyendo y escuchando la ley del Señor. Leyendo y escuchando la ley del Señor. Escuchando la ley del Señor. Y por lo tanto obedeciéndola. En la formación de muchos de los reyes clásicos, de los que fueron relativamente buenos, que uno piensa a veces que reyes medievales es solamente hacha y espada. No, hay reformas políticas y cosas muy interesantes. Muchos de estos hombres tenían una formación bíblica. Inclusive católicos tenían formación bíblica.
Algunos reyes, eso, o sea, siempre lo vemos es por el lado como de los santos y yo no me acuerdo quién es el santo este que pidió que no se destruyera a los indígenas, se me olvida siempre, pero había reyes que decían, leyendo las escrituras decían, pero todos los hombres son iguales, no tiene sentido que esclavicemos a los indígenas. San Pedro Claver, bueno, ese es el de acá. Bueno, es que el que defendió a los indígenas mandó traer los negros, ese es el problema. Pero bueno, entonces el asunto es que aún hombres de otros tiempos, cuando recurrieron a las escrituras, muchas de sus buenas ideas vienen de la escritura. Aun cuando uno ve cosas en los gobiernos de hoy en día, lo que en su momento propuso Alejandro Gaviria, pero que ahora lo está ejecutando este gobierno, el aumentar el auxilio para las personas mayores, es un principio bíblico. O sea, ¿cómo se puede bendecir a las personas que realmente lo necesitan? Y eso es un principio bíblico. ¿Qué dice la ley del Señor? Que usted cosecha y se queda todo para usted, ¿cierto? Siempre deja una parte para ayudar a otros, siempre deja una parte. Entonces, no importa el rol en el que estés, por ahí hay unos libros sobre negocios que entregaron hace poco uno, la empresa como misión, la educación, etcétera. Al rol donde vayas en tu vida, encuentras cómo hacerlo desde una perspectiva bíblica. Y no es muy difícil, porque obedece a las leyes de Jesús. Si lo que haces ama a Dios y ama a las personas, está bien. Si lo que haces quebranta alguno de esos dos mandamientos, está mal. ¿Vale? Vamos a terminar leyendo Hebreos 4, del 12 al 13. La palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Amén. Muchas gracias. Y me encanta en la PDT porque nosotros estamos acostumbrados a la palabra de Dios es viva y eficaz, pero aquí esta interpretación es genial. La palabra de Dios vive. La palabra de Dios vive. O sea, cuando nos acercamos a las escrituras, no nos estamos acercando a un libro que una religión grande aquí en el mundo gobierna o gestiona. No, nos estamos acercando ¿a qué? A algo que está vivo, porque lo que sale de la boca de Dios está vivo. Lo que dijo Dios, ¿qué pasó? Es realidad. Por lo tanto, la palabra de Dios vive. Pensemos en personas en un entorno de persecución. Pensemos, por ejemplo, en los campesinos de Guatemala en los 80s o de El Salvador, ¿cierto? En el exilio, oprimidos. Simplemente el hecho de ser pobres o campesinos, eso era producto de muerte. Y en esa circunstancia tan difícil, muchos teólogos leyeron y invitaron a sus iglesias a leer Apocalipsis de nuevo. ¿Y qué encontraban en Apocalipsis? Esperanza de que ese imperio, esa fuerza de maldad iba a caer, iba a haber una nueva nación. Pero, ¿qué pasó con muchos de ellos? Murieron. Como cristianos murieron. Piensen en todos los cristianos en persecución que hay en Irán, que hay en Afganistán, ahora en Siria con el nuevo gobierno, en China, en Corea del Norte. Ellos no pueden hacer esto. Y entonces uno dice, no, pero la palabra de Dios dice, entonces ellos van a leer y al otro día van a salir a la calle y declarar victoria. No, va a seguir la persecución y muchos van a morir. Pero han encontrado libertad en ¿qué? En la palabra de Dios que vive. Y decía, un amigo el fin de semana me contó una historia que en un ambiente de persecución, un pastor de aquí de Occidente estaba predicando y decía, ¿yo qué le predico a esta gente? Porque no habían Biblias, entonces memorizaban o exponían lo que se habían aprendido. Es como si hoy dijeran, bueno, a Yurani le toca los 2 primeros capítulos de Génesis, a Juan Carlos los siguientes, a Raúl los otros 2, para que la próxima semana todos sepamos Génesis. Porque no hay, solo hay una. Entonces, bajo ese entorno él decía, yo no sé qué comunicarle a esta gente. Y decía, ustedes son mis héroes. Pero ellos dijeron algo que a mí me retumba hoy. Dijeron, no, ustedes son los héroes. ¿Por qué?
Nosotros no estamos bajo persecución, o por todo lo contrario, porque ustedes tienen miles de opciones en su mundo libre y han decidido que su única opción sea Cristo. Ya. Nosotros no tenemos opciones, o nos ponemos traje gris o traje negro, Corea del Norte. No hay más partidos políticos. El único canal donde aparece el gordito montando en caballo, en cohete y todo, ¿cierto? No más. No tiene más canales. Usted trabaja en lo que el gobierno decidió que usted trabajara. O sea, la única opción es para salir de ese sistema es Cristo. Pero nosotros los de Occidente, ¿qué opciones tenemos? Usted podía estar en la piscina, podía estar paseando, pero hoy está aquí. ¿Y está expuesto a qué? No a mis palabras. Usted está expuesto a la palabra de Dios que vive, que es poderosa, que llega hasta lo más profundo de nuestras almas. Y de pronto sus circunstancias no cambien, pero la palabra de Dios sigue viva y nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Ese es el gran mensaje del Evangelio del Reino, que ocasionalmente no sabemos cómo funcionan, tal vez nunca lo sabremos. Vienen milagros, vienen cosas, hemos visto milagros, pero también hemos visto cirugías, aunque oremos, aunque pidamos. Pero en medio de la cirugía, Dios está con nosotros, ¿cierto? Y no nos deja solos, porque aunque el ortopedista era re mala gente, envió a un doctor anciano, papá, que me decía, mijo, todo va a salir muy bien. Y me envió a una anestesista venezolana, que no le caen bien los de Maracaibo. No, mentiras, eso no. Entonces dijo, en medio del dolor, en medio de las dificultades, Dios envía a alguien que nos reconforta. ¿Listo, iglesia? Entonces, amén. Creemos en un futuro mejor, creemos en bendiciones, creemos que la palabra es viva y eficaz, pero no significa que la palabra son frases mágicas para cambiar las circunstancias. En su ley descansamos, y la belleza del reino es que está con nosotros en los montes, pero también está en los valles. Pongámonos de pie y vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de compartir la palabra de Dios en esta mañana. Gracias por estas semanas que hemos estado meditando en cómo leer la Biblia. Gracias porque tu palabra debe leerse con el corazón correcto. Te pido, Señor, que no nos permitas buscar en la Biblia cómo justificar nuestros pecados, cómo buscar en la Biblia también juzgar a otros, sino que permitamos que la Biblia nos lea a nosotros y nos ayude a transformarnos. Ayúdanos también a encontrar en la Biblia tus características, tus atributos, a encontrar a Dios en cada texto, encontrar cómo cada texto nos guía hacia Cristo. Ayúdanos a entender que la palabra de Dios es una sola. Es un solo libro, escrito en diferentes épocas por diferentes hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y como cada texto bíblico sí puede bendecirme, sí puede cambiarme. Señor, hoy oramos para que nos ayudes a entender los contextos bíblicos, a hacer ese trabajo que nos corresponde, a entender la historia, la gramática, el qué, el cómo, el por qué. Pero más allá de eso, ayúdanos a estar disponibles para el Espíritu Santo. No para ganar debates o llenar la cabeza de conocimiento, sino de verdad fortalecer nuestra fe en la persona y en la obra de Cristo. Podemos ver a Cristo en todas las Escrituras, y este Cristo nos transforma, y este Cristo nos transforma a su imagen. Como dice 2 Corintios 3:12, queremos que tú quites el velo que nos impide ver al Cordero de Dios. Quita de nosotros ese velo que nos impide recibir del Cordero de Dios. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia fiel a la Escritura, que cree en la inerrancia de la Escritura, que la palabra no se equivoca, que la palabra está en la verdad y que en su gracia, en su soberanía, esta palabra ha llegado a nosotros hoy y la creemos. Ayúdanos a entender y a comunicarle el Evangelio a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a pastorearlos y a servirles. Ayúdanos como Josías y el rey Ezequías a entender la palabra para un cambio verdadero. A los hombres y a las mujeres en nuestras debilidades y tentaciones, a acudir al Señor para el cambio verdadero. Y ayúdanos, Señor, a entender también que en cada rol que vivimos, y vas a decirle al Señor, es mi rol como empresario, empleado, independiente, en retiro, como sea, quiero entender tus principios bíblicos para vivirlos.
Quiero entender los principios bíblicos para entender qué está pasando en mi vida, cómo debo honrarte, cómo debo trabajar. La Biblia no es para la hora y 20 minutos que pasamos en la iglesia los domingos. La Biblia es para todo lo que hacemos y todo lo que vivimos, porque la palabra de Dios vive, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Vamos a leer la bendición de número 6 para terminar la reunión de hoy. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Bendiciones, feliz semana.